El día de hoy vamos a ver un tema precioso acerca del sonido del shofar. En todo momento, cuando tú ves en las escrituras que dice trompeta, ¿cuántos han leído eso? Trompeta, obviamente el término trompeta debería haberse traducido como cuerno. Pero obviamente, otra vez, los traductores piensan que si ponen cuerno tú no vas a entender de qué se trata y pues ponen trompeta. Pero nos aleja de la realidad. Porque si hubieran traducido un cuerno de carnero, tocaron el cuerno de carnero, entonces tú investigas un poquito cómo que tocaban el cuerno de carnero, porque pues para nosotros no es normal que se toque un cuerno de carnero. Estos cuernos que tú viste acá, como este que está aquí de plata, son cuernos de antílopes. Y un cuerno de carnero es este que tengo en mi mano, es un cuerno de carnero. La Torá ordena que toquemos esto. ¿Ok? No tiene nada malo que toquemos el de antílope, pero la orden es cuerno de carnero. ¿Están de acuerdo? Siempre y cuando tú toques cuerno de carnero, puedes tocar los demás. Pero la orden es esta. ¿Con qué cuerno crees que el pueblo de Israel hizo que las murallas de Jericó fueran derrumbadas? Con cuernos de carnero, ¿sí? Por ahí se me sorprendió un niño cuando le dije que con dijo, de veras, yo toda la vida pensé que con los grandotes, ¿no? Que sonaban, no, fue con cuerno de carnero, que es la orden, ¿sí? Es algo hermoso, algo muy bonito. Siempre el sonido del shofar nos habla de un llamado. Siempre cuando lo escuchamos, estamos entendiendo que hay un llamado, que el Señor está llamándonos para una asamblea o para algo. Entonces, en los últimos tiempos sabemos que el cuerno de carnero tendrá que sonar. Y no dudo que venga también con cuernos grandes de antílope, pero son cuernos celestiales, me imagino, no lo sé. Pero lo que sí sé es que vamos a escuchar esos cuernos sonar. Entonces, cada vez que veas la palabra teruá, ¿todavía no? Ahí van los técnicos, poco a poco. Cada vez que veas la palabra teruá, trompeta, tienes que saber que está hablando de un cuerno de carnero. Vamos a empezar y vamos a ver esto en las escrituras. Y vamos a Josué capítulo 6. Y ahí en Josué capítulo 6, y no lo vamos a leer porque son 20 versículos, tú vas a encontrar esta historia tan hermosa que yo te estoy comentando, donde fueron derribadas las murallas de Jericó. ¿Cuántos conocen la historia? Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos la historia de cuando las murallas de Jericó fueron derribadas. Ahora, puede haber sucedido bastantes cosas. Eran miles los que estaban rodeando las murallas de Jericó caminando, pero podría ser imposible que con un sonido de cuerno de carnero sean derribadas. Sin embargo, así fue. Ahora, algunos aluden a que hubo un gran terremoto en esos momentos. Pero yo siempre les digo, no dudo que hubiese un gran terremoto o que cayese un rayo sobre las murallas de Jericó. Y ellos dicen, bueno, es que no fue Dios, fue el rayo, o no fue Dios, fue el terremoto. Pero qué casualidad que ya sea el rayo o el terremoto, vino en el momento adecuado cuando sonaron los shofarot. Si hubiese sido un rayo o un terremoto, ¿quién lo provocó? En el momento que tocaron los shofarot. ¿Por qué? El shofar siempre se ha tocado para expresar alegría y júbilo. Y en esos momentos estaba siendo como un instrumento de guerra para celebrar la victoria que tenían en contra de esa tierra, porque si no dominaban esa tierra no podían seguir avanzando. Así es que el Eterno les dio la victoria con solo el sonido de shofar. Y no fue la primera vez. Las victorias continuaron. El Señor siempre los bendijo con victorias tocando los shofarot.
Imagínense 300 shofares sonando, 300 shofarot sonando. Y con estos 300 shofarot derrotaron a 2 ejércitos de los madianitas. En Jueces capítulo 7, del 20 al 22, solo son 2 versículos y lo vamos a leer. Jueces capítulo 7, 20 al 22. Dice así. Pónganse ahí listos para que cambien las diapositivas, chicos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, y siempre que veas la palabra trompeta vas a poner ¿qué? Shofar, en plural shofarot. Cuando las 3 compañías tocaron los shofarot, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y los shofarot en la mano derecha para tocarlos, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron los 300 shofarot, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó hasta Betsida, en dirección a Sererá, hasta la orilla de Abel Meolá, junto con Tabat. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Cuando ellos venían a atacarles y es bien tremendo porque el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Alabar al Señor. Y por eso creemos que la alabanza es un instrumento de guerra. Porque cuando tú estás alabando, hay guerra espiritual alrededor tuyo. Cuando tú estás alabando al Señor, hay sanidad. Cuando tú estás alabando al Señor, se derriban las tinieblas. Cuando tú estás alabando al Señor, toda la angustia, toda la preocupación, todo lo que traes encima se va, se cae. Por eso es poderosa la alabanza. Ahora, lo triste es que está la alabanza, ¿verdad? Y decimos, por ejemplo, hay ambos de júbilo y de salvación entre los hijos del Señor. Y es triste ver por allá, hay ambos de júbilo y de... Es triste porque como que no han entendido el poder que hay dentro de la alabanza. Y aquí vemos que el shofar es parte, es un instrumento, es parte de los instrumentos de alabanza. Y ejércitos eran derrotados. Imagínate 300 shofarot tocando en esos momentos y el temor que surgió en aquellos pueblos para incluso ser derrotados es algo tremendo. El shofar se tocó incluso en la entrega de la Torá. En Éxodo capítulo 20, vamos, Éxodo capítulo 20, versículo 18. Shemot 20, 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de shofar y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Mira cómo dice, todo el pueblo percibía los truenos, relámpagos y el sonido de ¿qué? De shofar. Qué hermoso, ¿no es cierto? En el momento que estaban, ¿sabías eso? Que estaban recibiendo la Torah y podían escuchar el shofar. El shofar es un instrumento emblemático y uno de los instrumentos más usados en el pueblo de Israel en las sinagogas. Entonces es importante que nosotros conozcamos su sonido. El shofar se tocaba con júbilo cuando se ungían los reyes de Israel. Primero de Reyes capítulo 1, versículo 39. Dice, el sacerdote Sadoc tomó el shofar con aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron los shofarot y todo el pueblo gritó, viva el rey Shelomó. Imagínense, imagínense el gozo y la alegría que podían tener en esos momentos, que no solo con un cuerno estaban ungiendo al rey, sino que también tocaron los shofarot para gozarse y alegrarse. Y tal vez me digas, es que no había batería, no había platillos, no había guitarra. Claro que la había. La escritura dice que habían tamboriles, que habían címbalos. Esos son los címbalos, los platillos. La escritura dice que había la lira, como la guitarra. Había arpa. ¿Cómo no? Claro que había instrumentos. Pero sabían el poder que tenía el shofar
¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Y lo que sí sé es que, por ejemplo, este cuerno de carnero, pues obviamente murió el animal, se lo tuvieron que comer y quitarle estos cuernitos acá y trabajarlos para poder hacer un shofar. Pero al Señor le agrada el sonido del shofar. Tanto es así que para hacernos el llamado a la vida eterna va a venir con sonido de shofar. Tanto es así que hasta su voz se parece al sonido de shofar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 dice que los muertos resucitarán, pero al sonido del shofar. Es algo tremendo, a mí me da hasta escalofrío pensar que en el sonido del shofar es cuando los muertos van a resucitar. Dice Rab Shaul, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la tequía gadol, a la final trompeta, y luego te dice, pues la trompeta sonará. En otras versiones dice, porque se tocará trompeta, o sea, de que se toca, dice Pablo. Y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ves? Los muertos van a resucitar en el momento que suenen los shofarot. Los shofarot sonarán y los muertos se levantarán. Qué increíble escena en esos momentos. Yo creo que la tierra definitivamente se estremecerá en el momento que los shofarot estén sonando y te imaginas los muertos resucitando. Es algo que obviamente pareciese un cuento de hadas, como en los tiempos de Noé parecía un cuento de hadas, decir va a llover y de arriba para abajo. Hoy bromeamos, ¿verdad? Con eso. Va a llover y sí, de arriba para abajo. ¿Cuántos han oído esa expresión? Hoy bromeamos con eso. Sin embargo, en aquel tiempo no se sabía y no se creía que podía caer agua del cielo. ¿Quién podría pensar que va a caer agua del cielo si el agua está abajo? Entonces ellos no sabían el sistema de evaporación y aún todavía no sabemos cómo llueve. ¿Cómo es que llueve? ¿Cómo que la nube trae agua? ¿Por qué el agua no se cae? O sea, son cosas que son solo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces en aquel tiempo, si ahorita todavía no lo podemos comprender, en aquel tiempo menos. Y llega por ahí un loco y le dice, ¿sabe qué va a llover? No, este sí está, ¿de cuál fumó? ¿Cómo que va a caer agua de arriba para abajo? No. Entonces cuando hablamos de estas cosas se oye como fantasía, sin embargo es lo que realmente va a suceder. Por eso nuestro Señor dice, va a ser como en los días ¿de quién? De Noé, así es, como en los días de Noé. Yeshua en su venida, ¿qué crees? Que va a traer un shofar. Y la escritura dice que él va a tocar el shofar. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 17. Dice así, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con el shofar del Señor, con el shofar de Dios. Y los muertos en Mesías se levantarán primero. O sea, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Van a venir los malahim a tocar el shofar y se van a levantar los muertos. Pero dice que él es el que va a tocar también el shofar, tequía gadol, me imagino, no sé. Pero se van a levantar primero aquellos que hayan muerto en el Mesías. Qué privilegio, qué tremendo. Yo creo que siempre platicaba en aquellos tiempos con el que era mi pastor y siempre decíamos, ¿serías capaz de ir a predicar a África o a la India o a los lugares donde sabes que podrías morir? Sí, claro que sí, decíamos. Porque siempre, ¿verdad? La mayor ilusión de un ministro, de un misionero es no morir en una cama lleno de dolor, mejor predicando en un púlpito para él y por él. ¿Me explico? O sea, es un privilegio definitivamente. Mientras otros tendrían miedo de hacerlo, nosotros nos gozamos por eso. En el momento estás predicando, ¿verdad? Y ahí te quedas, bueno, bendito sea el Señor. Los muertos en él resucitaremos primero, ¿verdad? Es algo tremendo, tremendo. Bien, vamos al libro de Revelaciones. Recuerda que estamos
hablando de raíces hebreas, y en esos momentos yo no puedo meter la palabra Apocalipsis porque así no se llama el libro realmente. Eso fue ya un nombre sensacionalista que le dieron. Realmente se llama el libro de Revelaciones. Y si no sabías, dile a tu esposo, dile, o a tu esposa, porque estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Estamos aprendiendo, muy bien. Revelaciones capítulo 2, verso 8. Y obviamente, mira, todos vemos eso, ¿verdad? Y decimos, wow. Y dice 2:8, vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Y así nos los enseñan y nos ponen ahí los muñequitos con alitas y con las trompetas. Pero ¿sabes qué? Eso es fantasía. Eso no va a ser así. Pasen la diapositiva, sigan ahí. Va a ser así. Nada más que no encontré 7, encontré solo 2. Pero los malaj no tienen alas. ¿Quién te dijo? ¿Quién dijo que tenían alas los malaj? ¿Me explico? Incluso tomaban forma humana. ¿Sí? Son mensajeros. Un malaj es un mensajero. A veces pensamos, es que son angelitos y hasta ponemos ahí, ¿verdad? En nuestra casa, ahí muñequitos con alas. No. Eso es fantasía. Los malajes son mensajeros que vienen y van a tocar 7 trompetas. ¿Cuántos han escuchado eso? 7 trompetas, 7 shofarot. No las trompetas que viste hace un momento, ¿verdad? Con esos seres con alas, no. Van a venir con shofar y son 7 poderosos shofarot que van a ser tocados en el último tiempo. Vamos a Revelación capítulo 10. Capítulo 10, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice así, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar el shofar, aquí ya quise cambiar la palabra para que tú ya te familiarices, que cada vez que tú ves trompeta pongas la palabra shofar. Cuando esté para tocar el shofar, entonces el ministerio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Mira cómo en los últimos tiempos nos está ya avisando que va a terminar con shofar. ¿Qué tan importante entonces para nosotros debe de ser este cuerno de carnero? Miren la última cita que vamos a leer. Revelaciones capítulo 11, verso 15. Dice así, el séptimo ángel tocó el shofar y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Mesías. Ahí se me fue esa palabra. Y Él reinará por los siglos de los siglos. El Mesías de Israel, Yeshua. Entonces, el séptimo ángel, ¿qué va a tocar? El shofar. A veces yo pienso que Revelaciones capítulo 11 nos está hablando del Mesías. Vamos a leerlo, Revelaciones 11. Vayan conmigo a Revelaciones 11. Quiero que lo leamos y ahorita les voy a decir desde dónde. ¿Dónde estamos? Mírale, desde el 10. Dice, y los que moran en la tierra se regocijarán por ello y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Pero después de 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo o de los cielos que les decía, suban acá, y subieron a los cielos en la nube y sus enemigos lo vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto. No, ¿verdad? No estoy, sí estoy en el terremoto. Y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios de los cielos. El segundo ay ha pasado y aquí el tercer ay viene pronto.
El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en los cielos fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una gran fuerte granizada. Qué tremendo. Cosas, amados hermanos, que están escritas, y que si se cumplió todo lo que ya vimos que se cumplió, ¿por qué no se va a cumplir también esto? Tenemos que estar preparados para esa séptima trompeta, y obviamente nos está hablando de shofar, ¿verdad? Va a venir con shofar, se va a tocar, y yo creo que el malaj de la séptima trompeta es Yeshua, es el mensajero de la séptima trompeta que será tocada para que tú y yo podamos estar con él en su reino. Amén.